Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por escuchar la presentación de hoy sobre COVID-19 en Carolina del Norte. Durante toda esta pandemia, hemos trabajado para proteger las vidas y el sustento de las personas. De hecho, Carolina del Norte ha sido catalogada entre los estados con menor número de muertes por COVID y pérdida de trabajo per cápita. En los primeros meses, cuando casi no había equipo de protección personal o pruebas de COVID o muy pocas vacunas o tratamiento eficaz, establecimos protecciones con el uso obligatorio de mascarillas y límite de personas reunidas, que sin duda salvó vidas. Y nos pusimos a trabajar. Fabricamos y acumulamos equipo de protección personal, ampliamos las pruebas de COVID y cuando las vacunas milagrosas y tratamientos eficaces estuvieron disponibles, los ofrecimos en todo el estado. Y todo este tiempo informamos al público sobre el virus y sistemáticamente redujimos las protecciones obligatorias, confiando más en que la gente y los negocios tomaran decisiones informadas. Estos esfuerzos han funcionado. Hemos priorizado que los niños regresen a salvo a las clases. Hemos puesto a disposición gran cantidad de equipo de protección personal y de pruebas de COVID. Y hemos ofrecido vacunas gratis y eficaces a todos desde los 5 años en adelante. La gente continúa vacunándose y el 75% de los adultos tienen por lo menos una vacuna en el estado. Pusimos fin a la obligación del uso de mascarilla en todo el estado la primavera pasada y hemos confiado en que las juntas escolares, los gobiernos locales y oficiales de salud pública que tomen buenas decisiones, y en general lo han hecho. Agradezco mucho a los oficiales locales que han realizado excelente trabajo para proteger a los niños y salvar las vidas bajo circunstancias difíciles. En los últimos 2 meses, la variante de este virus, Omicron, se difundió rápidamente en todo el país. Ahora, al igual de rápido que ascendieron los casos, están bajando. Esta variante es más contagiosa, pero en general produce una enfermedad menos severa, sobre todo si las personas están vacunadas y tienen el refuerzo. Ahora la gente sabe cómo medir su nivel de riesgo y decidir cómo protegerse mejor. Debido a todos estos factores, les motivo a las escuelas y gobiernos locales a que ya no obliguen el uso de mascarillas. En unos minutos, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Cody Kinsley, hablará sobre las guías escolares más recientes de los oficiales de salud sobre mascarillas, la trayectoria recomendada para terminar el requisito y las cifras más recientes de COVID-19. Las personas y los negocios deben continuar tomando las mejores decisiones para ellos y sus empleados y clientes. Todavía hay lugares como atención médica, cuidado prolongado y transporte público en los que todavía se obligará el uso de mascarillas debido al ambiente o las regulaciones federales. El aprender a vivir con este virus es una realidad que seguiremos afrontando. Algunas personas, incluyéndome a mí, se sentirán más cómodas usando una mascarilla cuando estén en multitudes. Por ejemplo, los padres quizás desearán que sus niños lleven puesta la mascarilla dentro de las escuelas. Quizás los negocios querrán que sus empleados y clientes lleven mascarilla. En este momento de la pandemia es lo correcto que ellos tomen las decisiones en la mayoría de los casos, pero la gente necesita saber que es un hecho comprobado que las vacunas son seguras y son una fuerte protección contra enfermedades graves, hospitalizaciones y muerte. Son los que no están vacunados los que son la mayoría de las muertes por COVID. Hemos aprendido a protegernos unos a otros de una enfermedad grave por COVID. Ahora tomamos un paso positivo en el requerimiento de mascarillas para ayudarnos a avanzar de manera segura a un estilo de vida más normal. Todos queremos esto. Ahora le cedo la palabra al secretario del Departamento Estatal de Salud y Servicios Humanos, Cody Kinsley, para que nos pueda dar más información. Secretario Kinsley. Gracias, gobernador Cooper, y muchas gracias por su liderazgo. Tenemos mucho que cubrir el día de hoy, así que primero veamos las tendencias y luego les daré información más detallada sobre las guías.
Esta primera gráfica ve a las personas que llegan a la sala de emergencia con síntomas similares a COVID. Este es uno de nuestros sistemas de advertencia temprana de COVID-19. La línea amarilla, que representa este año, muestra una gran baja en enfermedades similares a COVID. Esa es buena señal. Luego, vemos los nuevos casos de COVID. Esta gráfica muestra la trayectoria de nuevos casos todos los días desde que tuvimos nuestro primer caso, en marzo del 2020. Nuestro primer pico en casos fue en enero del 2021, antes de que las vacunas estuvieran ampliamente disponibles. El segundo pico en agosto y septiembre fue debido a la variante Delta. La variante de Omicron produjo el rápido aumento a fines de diciembre y principios de enero, haciendo que los otros picos se vieran menores. Ahora veamos a fondo las últimas 2 semanas. En esta gráfica estamos viendo los casos desde diciembre hasta hoy. Verán que los casos han bajado considerablemente el último mes. Luego, vemos el porcentaje de pruebas positivas. Esta gráfica regresa a diciembre. Viendo la línea amarilla, vemos que el porcentaje de pruebas positivas era mayor del 30% durante la mayoría de los días durante casi 3 semanas y luego bajó al 10.6%. Mientras que esta gráfica muestra las tendencias, esta métrica solo incluye pruebas de PCR. El aumento de pruebas de antígenos, incluyendo las que se hacen en casa, hace que esta métrica sea menos confiable y posiblemente la eliminaremos en los siguientes meses. En la siguiente gráfica vemos las hospitalizaciones día a día, comenzando a mediados de diciembre. La línea amarilla muestra un aumento de casos en enero, pero han empezado a bajar en febrero. Los casos en enero establecieron récords de hospitalizaciones para esta pandemia. Es bueno ver que están bajando. La mayoría de los hospitalizados y aquellos en cuidado intensivo continúan siendo las personas que no se han vacunado. Ahora, veamos la vacunación. Actualmente, el 75% de aquellos de 18 años y más han tenido por lo menos una dosis, así como entre los mayores de 65 años son 96% los vacunados. Estamos trabajando arduamente para asegurar que todos, particularmente los más afectados por la pandemia, tengan acceso a las vacunas. En Carolina del Norte, más personas que se identifican como hispanas han recibido por lo menos una dosis que aquellos que no son hispanos. También hemos reducido la disparidad entre los negros o afroamericanos y la población blanca, y para algunos grupos etarios hemos eliminado la disparidad por completo. El porcentaje de personas que reciben por lo menos una dosis aparece por edad en esta gráfica. Aquellos menos susceptibles a COVID debido a su edad tienen excelentes niveles de vacunas, el 97% para aquellos mayores de 65. Mientras comprendemos mejor el virus de COVID-19, sabemos más sobre cómo protegernos contra los casos más severos. La investigación durante los picos de Delta y Omicron muestran que las vacunas continúan funcionando y que los refuerzos aumentan protección adicional. De las personas que están en cuidado intensivo, el 95% no se ha puesto el refuerzo de la vacuna. A la fecha, el 51% de los mayores de 18 años que se han vacunado también se han puesto el refuerzo, y entre los mayores de 65 años es el 70%. Conforme salimos de este último pico de casos, el ambiente de COVID-19 se ve distinto a hace 2 años o incluso hace 2 meses. Ahora sabemos más sobre el virus y tenemos varias herramientas que reducen el riesgo. Las vacunas y los refuerzos están ampliamente disponibles y están protegiendo a millones de personas contra enfermedades graves, hospitalizaciones y muerte. Hay tratamiento disponible para los que corren mayor riesgo. Y esta semana aumentamos el pedido de tratamientos para las personas. Como dije anteriormente, las tendencias de casos están bajando, reduciendo el riesgo de infecciones y mejorando la capacidad de hospitalizaciones. Así que, tal como lo hemos hecho durante toda la pandemia, seguiremos adaptando nuestra respuesta en base a la información científica para la situación actual de la pandemia. Como dijo el gobernador, si nuestras tendencias continúan mejorando, las escuelas y los lugares de bajo riesgo, empezando marzo 7, las escuelas y otros lugares pueden considerar pasar voluntariamente al uso de mascarillas a discreción de las autoridades locales. Les recomendamos mucho que las escuelas promuevan las vacunas y refuerzos para los estudiantes
padres y el personal y que las escuelas participen en un programa de prueba. Los sitios de alto riesgo, como los de cuidado a largo plazo, las cárceles y los centros de atención médica, deberían continuar requiriendo el uso de mascarillas y seguir las guías de los CDC. Sin importar el lugar, usted debería usar una mascarilla si está en alto riesgo de la enfermedad, si tiene una infección de COVID o si sabe que ha estado expuesto, no está al día con sus vacunas. Las mascarillas que quedan justas como la KN95 N95 ofrecen una capa adicional de protección. Es posible que la gente opte por seguir usando una mascarilla. Habrá ocasiones en que me verán usando una mascarilla como usando una en un evento concurrido en el interior. Mi nivel de comodidad es diferente a otros. Nuestra meta es usar las herramientas para que todos regresemos a ver a la gente, tener experiencias e ir a nuestros lugares preferidos. Las herramientas más eficaces son las vacunas y los refuerzos. Todos los mayores de 5 años deberían recibir una vacuna de COVID y todos los mayores de 12 años deberían recibir un refuerzo al ser elegibles. Nuestra otra guía sigue vigente. Si tiene síntomas o ha estado expuesto a alguien con COVID, hágase la prueba y aíslese si se siente enfermo o resulta positivo. Reciba tratamiento temprano si está en riesgo de una enfermedad grave. Estamos anunciando estos cambios venideros ahora para que la gente tenga tiempo de prepararse y estar al día con la vacuna contra COVID-19 y el refuerzo. Al avanzar, seguiremos pendientes y responderemos a los cambios en el virus para proteger nuestra salud y el bienestar de los norcarolinenses. Si usted o sus niños no se han vacunado, por favor, hable con un doctor, enfermera o profesional médico o visite en línea los recursos de salud confiables como los CDC o myspot.nc.gov para recibir información correcta. No es demasiado tarde para vacunarse. Visite myspot.nc.gov para mayor información. Ahora hablará el gobernador Cooper. Gracias, secretario Kinsley. Esta pandemia ha sido difícil para todos, en especial para los padres de familia, maestros y niños en las escuelas. Es el momento de enfocarnos en que nuestros niños reciban una buena educación y en mejorar nuestras escuelas, sin importar lo que piense usted de las mascarillas. Los norcarolinenses han aguantado la tormenta con resiliencia, que es lo que siempre nos ha definido. Al continuar descifrando las telarañas de este virus y trabajar con más personas vacunadas, nuestros ojos miran hacia un horizonte espléndido. Ya estamos saliendo de esta pandemia desde una base fuerte, con anuncios récord de empleos, ingresos increíbles del Estado y el potencial realmente no tiene límites. Anticipo con gusto más de esto para los siguientes meses. Junto con el secretario Kinsley tenemos a la Will Ray, al director de respuesta en emergencias, y también tenemos a Eddie Buffalo y también tenemos a la doctora Susan Ensabra, que está aquí con nosotros, y también tenemos a Jackie Jasmine Metivier, quienes son nuestras intérpretes de español, y Lee Williamson es nuestro intérprete del lenguaje de señas. Ahora pasaremos a las preguntas. ¿Esto afecta el estado de emergencia en cuanto al itinerario? Respuesta: eso sigue establecido. Vamos a continuar evaluando. Esto proporciona una gran flexibilidad para los hospitales y los proveedores médicos. También nos está ayudando para acelerar la entrega de las vacunas de manera más eficaz. Hablaremos con la legislatura para establecer elementos en la ley de manera permanente para poder considerar terminar esto. Pero esta es la situación hoy. Y luego, ¿está hablando de lo que necesitan los hospitales? Respuesta: sí. Bueno, con esta pandemia hay muchas cosas que el servicio de salud ha tenido que cambiar. Y hemos necesitado más flexibilidad para que los médicos puedan hacer las cosas que ellos necesitan hacer,
que tal vez bajo los estatutos no tienen la autoridad que hacer, pero todo el mundo está de acuerdo en que lo deben hacer. Y es lo que esta orden de emergencia les ha permitido. Esperamos poder aprobar ciertos cambios a la ley para que sean permanentes. Pregunta. Las juntas escolares han decidido tomar su propia decisión, pero ¿qué tal si ellos no quieren hacer cambios a su obligación de usar mascarillas? Respuesta. Yo creo que lo importante es el control local. Y nosotros aprobamos, la legislatura aprobó una ley y yo la aprobé, dándole a los departamentos escolares el control sobre esta situación. Y yo creo que ellos deben continuar teniendo ese control. El día de hoy estoy los motivando a que terminen esa obligación de uso de mascarillas. Yo creo que la mayoría de las juntas directivas escolares lo van a tomar en cuenta y creo que esto es algo importante. Y como usted empezó a hablar y cuando tomaron la votación en cuanto a las mascarillas en las escuelas, va a firmar esta legislación. Yo sé que habla el gobernador, sé que están viendo y están muy fanáticos sobre esto, pero de lo que yo sé de esto, tengo inquietudes de que no es responsable y no es sabio y que las personas sean las que escojan cuáles son las reglas de salud que van a seguir. Yo lo voy a revisar si es que lo aprueban y lo veo. Pero ciertamente tengo preocupaciones por lo que he escuchado. Otra pregunta, este es control local, ¿por qué cree que tiene la necesidad de decir algo como a los oficiales de los condados, alcaldes en todo el estado, las juntas escolares, si es que queda a discreción de ellos de todas maneras? El escuchar esto de usted o cuál es el razonamiento de trasfondo, gobernador, a través de toda la pandemia, todos los oficiales en esta pandemia han estado viendo los datos y actualizando sus guías. El toolkit de herramientas para las escuelas les da una guía y en el pasado ha urgido que se requieran las mascarillas para las escuelas locales y eso ha sido lo correcto y eso ha sido una cosa positiva, pero estamos en un momento en la pandemia en donde los oficiales de salud nos dicen que el quitar estos mandatos de mascarillas sería lo correcto para ellos hacerlo y lo considerarían. Pero nosotros creemos cuidadosamente ver esta guía y creo tomar esas decisiones positivas que no nada más van a ayudarnos a volvernos a enfocar en el aprendizaje y en tener a las escuelas en donde queremos que estén. Yo sé que ha sido tan difícil para los padres de familia, todos estamos frustrados y todos queremos cerciorarnos de que regresemos a la vida cotidiana de la manera más normal. El 7 de marzo, habla la reportera, si su niño no está vacunado y tiene el itinerario relacionado con esto, van a poder hacer esto o se van a reunir las juntas escolares o qué. ¿Cuál es el itinerario? Respuesta, gobernador. Muchos gobiernos locales ya no tienen el requerimiento de mascarillas, juntas escolares, por ejemplo. Ellos tienen la autoridad para hacer esto. Voy a permitir que el secretario Kingsley hable porque la recomendación se encuentra de la manera en que está. Ahora habla el secretario Kingsley. Gracias por esa pregunta. Y como dijo, este es exactamente porque pusimos este itinerario para que los individuos que no están al día de las vacunas o no se han vacunado puedan empezar el proceso. Las vacunas son la herramienta más importante, pero también para darles la oportunidad a los oficiales de salud para que tengan conversaciones con nuestras guías actualizadas y puedan tomar estas decisiones. Pero como dijo el gobernador, recomendamos muchísimo esto. Otra pregunta de la reportera y sobre otro tópico es la escasez de mano de obra en el Departamento de Servicios y Salud. ¿Cuál es su plan para enfocarse en esto para los trabajadores que continúan trabajando? No están viendo el irse a otros lugares. Respuesta. Gracias por sacar a la luz este tópico en esta pandemia.
Ha sido increíblemente difícil para todos aquellos que están en primera fila, los trabajadores de salud. Y les agradezco muchísimo a todos aquellos que se han vacunado como estrategia y también para ayudar a los trabajadores de salud. En todas nuestras instalaciones hemos visto muchísimas vacantes, especialmente enfermeras, y estamos trabajando arduamente para darles todo el apoyo y la flexibilidad que necesitan, pero también esto es a corto plazo, pero para largo plazo, la fuerza laboral de salud estaban ya listos para jubilarse. Entonces nosotros estamos viendo tener una fuerza laboral inclusiva, los trabajadores de salud, pero también el sector privado, que deben de saber qué tipo de cambios vienen. Respuesta: nosotros continuaremos trabajando con los legisladores y las juntas y apoyarles, y en este momento también los hospitales locales. Estamos hablando con todos para ver qué es lo que necesitan a corto plazo, y las flexibilidades que ya implementamos son parte de la respuesta de la pandemia que el gobernador dijo que estaba ayudando, y no queremos perder esto para continuar. Sí, Jonah, adelante. Soy Jonah Kaplan con ABC 11. Mi primera pregunta, como mencionó, no ha habido un requisito estatal durante muchos meses. Usted delegó esto a los oficiales locales, a los consejos locales, a las juntas directivas escolares. Usted lo pudo haber hecho. ¿Qué estaba sucediendo que decidió dar este anuncio el día de hoy? Respuesta: bueno, los oficiales han dado recomendaciones todo este tiempo. De hecho, el toolkit fue bastante detallado en cuanto a lo que las escuelas debían estar haciendo, y se sigue aplicando. Hay otras medidas de precaución que están tomando las escuelas, los maestros y los alumnos. Las mascarillas es uno de estos elementos, y es uno que, en mi opinión, es momento determinar estos requisitos del gobierno sobre el uso de mascarillas, y yo creo que las juntas escolares lo harán. Pregunta: quiero claridad. Usted mencionó el 7 de marzo, que es cuando el toolkit va a estar actualizado, en donde usted sugiere que dejen de usar las mascarillas. ¿Qué hay de los comisionados? ¿Usted quiere que ellos dejen de usar mascarillas? ¿Usted desea que Mary Ann Bowen, la alcaldesa, haga ese anuncio hoy o el siguiente mes? Bueno, respuesta: los gobiernos locales están tomando esas decisiones. El toolkit actualmente se está actualizando, pero voy a permitir que el secretario Hensley hable sobre la fecha del 7 de marzo. Gracias por la pregunta, Jonah. La fecha del 7 de marzo es cuando vamos a actualizar todas las guías para las escuelas, como mencionamos, así como los sitios que cuidan niños, y también las recomendaciones para el público en general. Ahora, el uso de mascarillas obligatorio no es la estrategia. Y quiero ser muy claro que vamos a continuar usándolas en sitios de atención médica o de atención prolongada. Pero el 7 de marzo, ahora aquí estamos viendo que los casos bajan, queremos dar más tiempo para que la gente se vacune y que ellos decidan qué hacer localmente. Esta bien puede aclarar sobre atención infantil. Entonces, las escuelas previas a las elementales, aquellos se motiva que ya no usen mascarillas más allá del 7 de marzo. Correcto. Doctora Consagra, ¿verdad? Si pudiera preguntarle, una de las cosas que estamos escuchando sobre los oficiales de salud, ellos ven las guías de los CDC. Esta semana los CDC hablaron de actualizar sus guías, pero en este momento no lo han hecho. Así que, ¿por qué tienen la seguridad o los expertos médicos que este es el momento adecuado de hacerlo si los CDC no lo han publicado? Voy a permitir que la doctora Consagra conteste en un momento. Sin embargo, quiero decir que estamos hablando constantemente con los representantes del gobierno federal. Como mencioné, la situación que tenemos hoy es distinta a la que era hace 2 meses. Y hemos visto que los casos por esta métrica de 100,000
no es significativa en este momento del virus como lo era antes. Es por eso que estamos cambiando de decisiones. Estamos tomando en cuenta todos los diversos elementos y voy a permitir que la doctora Consagra hable. Gracias, secretaria, y gracias por la pregunta. Los CDC también están viendo sus guías. Ciertamente nosotros vemos lo que hemos aprendido de Omicron las últimas semanas. Este virus es menos severo, vemos unas enfermedades menos graves y estamos viendo la transmisión está cambiando. Y esto es lo que, ¿qué tanto está impactando nuestros sistemas de salud? Lo que están viendo los CDC. Y este es el cambio en las métricas que está pasando. Y cuando nos ponemos a pensar en las guías, que nosotros, si seguimos viendo tendencias positivas y los hospitales están casi a la mitad en las últimas semanas, todas estas razones hacen que nos pasemos a la dirección correcta y al mismo tiempo sabemos que las vacunas y los tratamientos están disponibles y están viendo de más en cuanto a la disponibilidad, y esto ha contribuido al cambio. Sí, otra pregunta. Usted habló de las láminas, de los datos y las métricas, y hay una gran curva de vacunas. Mientras más joven sea la demográfica, menos vacunas hay. ¿Puede hablar de las estrategias para llegar a esos jóvenes en donde en el que los padres se sienten que no es una enfermedad pediátrica? Y ahora, ¿por qué hay que vacunarlos si no reducen la transmisión? Y los niños que están sanos no están teniendo un caso severo. Respuesta. Y luego se le cedo a la palabra a la doctora Consagra, pero quiero enfatizar que todos los individuos de mayores de 5 años están recibiendo las vacunas, y de nuestras investigaciones y al hablar con los padres, continúa el énfasis de cerciorarnos de que estén disponibles las vacunas, especialmente en los consultorios, y que tengan conversaciones, algo muy importante para enfocarnos en que nosotros tenemos todas las vacunas disponibles. Ahora le cedo la palabra a la doctora Consagra. Gracias, secretaria, y esto es exactamente correcto. Estamos haciendo varias cosas. Uno, obviamente, continuamos enfatizando las vacunas y los refuerzos para todos los niños, para los que son elegibles, seguirán con las vacunas y refuerzos. Y la otra cosa, cerciorarnos que los pediatras tengan la capacidad de administrar las vacunas a dónde va el niño para las consultas. Y esto es importante porque los pediatras es un lugar con la información en la que puede confiar, y los niños ya van para sus vacunas rutinarias, y es que queremos cerciorarnos de que los pediatras también tengan sus vacunas en el refrigerador. Pregunta, ¿por qué cree que el índice es tan bajo, especialmente para los mayores de 5? ¿Cree que no está llegando a los papás? ¿Cuál es el mensaje a ellos? ¿Por qué debería ser necesario? Respuesta, nosotros estamos viendo índices menores de vacunas, y ahí es en donde estamos trabajando para cerciorarnos de que los padres reciban la información de fuentes confiables. Una de las mejores fuentes son los pediatras. Es bien importante este grupo aunque tienen bajo riesgo de una enfermedad grave, pero ha sucedido a veces, pero también ha habido otras cosas de tener COVID a largo plazo. Nosotros seguimos compartiendo el mensaje, y nosotros queremos que sean de fuentes confiables, y los pediatras son los buenos. Gobernador, la última pregunta para usted. Yo quiero contestar la pregunta anterior. Las vacunas para los niños empezaron después. Nosotros sacamos las vacunas de 5 o más años. Ellos se han estado vacunando por mucho tiempo, pero fue posteriormente en el proceso cuando se aprobaron las vacunas para los niños menores. Vamos a trabajar arduamente, como la doctora Consagra y el secretario Kingsley ha dicho, para cerciorarnos de que los niños se vacunen. Otra pregunta, John, la presión bajo la que ha estado, usted es el presidente de la Asociación de Gobernadores Demócratas. Tuvo conversaciones con el gobernador de Pensilvania, de Nueva York, de otros lugares, el gobernador Roman de Connecticut, en Pritzker, en Illinois. Usted tuvo conversaciones con estos colegas demócratas, y qué es lo que le dijeron sobre estas
sobre esto. Respuesta, yo estoy en el teléfono frecuentemente con gobernadores de ambos partidos, por lo menos una vez a la semana, y este es uno de los tópicos que hemos mencionado, es en el requerimiento de las mascarillas. En los estados del norte acaban de quitar este requerimiento, pero este ha sido un tópico en las conversaciones, al igual que las estrategias para que la gente se vacune y pasos para ser ciudadanos de que la gente está protegida. Gracias. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Por teléfono? Nuestra primera pregunta es Ashley Crowley de WREL. Tengo dos preguntas. La gente que está al día en sus vacunas. Me pregunto si van a cambiar el hecho de que los trabajadores estatales sean vacunados. Respuesta, queremos que la gente que cumple el requisito para ponerse el refuerzo, que se lo ponga. La evidencia es obvia, sobre todo con esta variante de Omicron, que si tienes vacunas y luego el refuerzo, significativamente tienes mayor protección contra una enfermedad grave, hospitalización y muerte. Así que comencemos ahí. En segundo lugar, estamos analizando los requisitos de los empleados estatales y procurando que la gente se ponga el refuerzo, y lo consideraremos a futuro, y recibir información de los oficiales de salud. No sé si el secretario Kinsley quiere comentar al respecto, pero él ha estado trabajando en este tema. La siguiente pregunta. Una pregunta de seguimiento de Ashley Talley, WREL. Gracias. Esta pregunta tal vez es para el secretario Kinsley. Dijeron que van a ver la tasa de productividad con esta situación hoy en día. ¿Ha visto que las pruebas positivas han afectado más? Respuesta, sé que la tasa de porcentajes positivos afecta la situación, pero puede permitir que el secretario Kinsley conteste esta pregunta específicamente. Sí, gracias por la pregunta. Hay una serie de métricas que nosotros vemos. No va a haber una sola métrica que va a ser más valiosa que otra. Sin embargo, lo importante es analizarlas en conjunto. Estamos hablando de la provisión de vacunas y de tratamiento, y eso nos ayuda a responder mejor en cada etapa de la pandemia. Específicamente sobre los casos y las pruebas. Claro, las pruebas es importante para saber cómo cambiar el comportamiento en casa. Sí, ahora la situación es que muchas de las pruebas en casa no se están reportando al Departamento de Salud. Aunque recibimos cierta información de las tendencias, no es tan importante tanto como otra métrica como una enfermedad similar a COVID o las citas a las salas de emergencia. Incluso Carolina del Norte es uno de los lugares que ha invertido mucho en el monitoreo de aguas sucias, y esa es otra métrica que nos ayuda para tener una tendencia en las de COVID-19 en las comunidades. Esta realmente es una indicación temprana, así como las hospitalizaciones y trágicamente las muertes, para tener una idea más holística integral de saber la situación en general. La siguiente, por favor. La pregunta final es WLOS. Gracias por tomar mi llamada, gobernador. Ahora que estamos quitando a las restricciones de COVID-19 y estamos en una dirección positiva, podemos entrar a otra fase. En una fase endémica. Le voy a dejar al secretario y al doctor, pero le puedo decir que nos encontramos en un mejor momento con la pandemia. Yo creo que es
importante que sepamos y sepamos cómo protegernos. Sabemos que las vacunas y los refuerzos son la mejor protección y todo el mundo está familiarizado con las cosas que puede hacer para protegerse a sí mismo basándose en el nivel de riesgo que usted tenga. Continuaremos educando al público, continuaremos trabajando para que la gente se vacune y le cederé la palabra al secretario Kinsley. Gracias. Respuesta. Endémico es el concepto de estar en un balance en un periodo de tiempo. Ahora, como hemos visto con COVID, puede haber curvas y variantes que realmente, variantes que pueden ir en diferentes direcciones y nosotros avanzamos con el paso del tiempo, ¿verdad? Pero hay mucho más que aprender cuál es el ciclo del virus, las herramientas que tenemos para responder a este y cerciorándonos de que nos podemos preparar. Endémico quiere decir el poder prepararse y gestionar con el paso del tiempo. Todavía no estamos ahí, pero nuestro departamento está completamente comprometido a seguir cada paso para darles a los norcarolinenses la información que necesitan para protegerse, empezando con las vacunas y continuaremos aprendiendo más del virus, entonces nosotros podremos pasar a otras fases. Gracias. Gracias a todos por habernos acompañado.